Nicolás Maduro, la entrega a Rusia y la tentación de cruzar la última línea roja. El dictador de Caracas amenaza con encerrar a Juan Guaidó, lo que provocaría consecuencias terminales para su régimen, la privatización de PDVSA, su pleitesía a Moscú y sus favores españoles. Rodeado de intrigas, monjes negros y encrucijadas, Nicolás Maduro se exhibe cada vez con menos margen de maniobra. Y es por eso que ese encierro que entrega, resignados, las joyas familiares, el petróleo está camino a quedar en manos rusas, luego de que se conociera que el dictador estaría decidido a privatizar lo que supo ser un orgullo bolivariano y principal fuente de financiamiento del país durante décadas. El colapso económico, social y humanitario llevan a Maduro a consumar la herejía más grande del socialismo del siglo XXI, que nadie hubiera creído 5 años atrás: poner en manos de particulares extranjeros el principal recurso de la nación, una maniobra neoliberal típica de los 90, un impensado derroche de apertura mental. Infobae ya había advertido en otras oportunidades respecto a la obsesión del Kremlin sobre el crudo venezolano y la intención del chavismo de otorgárselo, específicamente el deseo de Rosneft, la empresa sancionada por los Estados Unidos esta semana, controlada directamente por Vladimir Putin. La encerrona del autócrata de Caracas comenzó a ver la luz esta semana, cuando visiblemente ofuscado decretó la emergencia energética y en el mismo golpe de timón designó a Tarek El Aissami como el nuevo cabecilla de una ultrajada PDVSA. El argumento utilizado por el régimen fue el mismo de siempre: Washington era el responsable detrás de tener que adoptar semejante medida. Fue horas después de que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos emitiera una dura sanción contra la petrolera rusa favorita del chavismo. Pero la privatización de PDVSA siempre estuvo en cabeza del hombre que alegremente confiesa hablar con pájaros. La comisión que tomará las riendas de la empresa estatal tendrá como misión la defensa, la reestructuración y la reorganización de la corporación estatal. Tendrá todo el poder para iniciar el proceso de cambios y defensa integral de toda la industria petrolera. El esfuerzo en el uso de los eufemismos es para elogiar. Al frente de esta reestructuración estará nada menos que uno de los jerarcas más controversiales de Venezuela, El Aissami. El ex vicepresidente y ex gobernador de Aragua tiene un doble récord: por un lado ser una de las piezas claves en el vínculo entre América Latina y Hezbollah, el grupo terrorista libanés que corresponde a Irán; por otro figura en el listado de más buscados por narcotráfico en los Estados Unidos. El Servicio de Inmigración y Control de Aduana advierte en su descripción que el nuevo zar del crudo desempeña un papel significativo en el tráfico internacional de drogas. Tarek El Aissami facilitó los envíos de narcóticos desde Venezuela, que incluye el control sobre los aviones que partieron de una base aérea venezolana y las rutas de drogas a través de los puertos en Venezuela. En sus puestos anteriores, supervisó o poseyó parcialmente envíos de narcóticos de más de 1000 kilogramos desde Venezuela en múltiples ocasiones, incluidas aquellas con los destinos finales de México y Estados Unidos, señala el organismo estatal. Junto a él también se designó entre los más buscados por narcotráfico a su alter ego, el empresario Samar José López Velo. Si este se entregara, podría explicar las múltiples rutas de financiación con que cuenta el régimen. El Aissami será el encargado de allanar el camino de Rosneft en el país. PDVSA es, al día de hoy, el único vehículo que tiene Venezuela para conseguir las placas divisas que posee. El fugaz ex vicepresidente entre 2017 y 2018 controlará miles de millones de dólares, algo normal en un hombre que conoce de tentaciones. En tanto, el reciente paso del canciller ruso Sergei Lavrov por la capital fue para mostrar su apoyo militar y para asegurar el futuro energético propio. Es importante desarrollar nuestra capacidad de cooperación técnico-militar para incrementar la capacidad de defensa de nuestros amigos frente a estas amenazas desde fuera, dijo Lavrov. Al patrón chavista le sirvió para mostrarse como alguien que no está aislado en el planeta.
Durante el anuncio, Maduro aprovechó para fustigar a su creciente rival en el mundo, Juan Guaidó, presidente interino. Celebró las sanciones contra Rosneft, algo que preocupó al Kremlin de cara al futuro y enfureció al hombre que habita el Palacio de Miraflores. La estrella del joven asambleísta preocupa al caraqueño. Sabe que no puede permitirle que siga exponiéndolo ante el mundo como lo hace. La tentación de encerrarlo en una celda es cada vez mayor. Por ahora, solo elige el camino de la extorsión. Los grupos de inteligencia secuestraron a su tío Juan José Márquez y lo mantienen oculto e incomunicado. El jueves allanaron su vivienda. Prometió en su verborragia detener también a Guaidó. Esa línea roja lo desvela. Que deambule por el mundo y que no pueda apresarlo representa una burla para su poder. Encerrarlo en una celda podría ser su fin. Maduro tomó nota de que ocurre cuando esas fronteras se cruzan. La muerte de Qasem Soleimani fue una consecuencia de un exceso en la escalada de Teherán en los Estados Unidos. La pericia con que contaba entonces el general iraní más poderoso de la región para esquivar la amenaza norteamericana era mayor a la que pueda tener cualquier chavista. El pulso del dictador se pondrá a prueba el próximo 10 de marzo, cuando se produzca lo que promete ser una multitudinaria marcha multisectorial hacia la Asamblea Nacional. ¿Cruzará el heredero de Hugo Chávez la línea que le queda por transgredir? Guaidó ocupa tiempo en la agenda del hombre de Miraflores y cada vez trascienden más detalles de la jaqueca que le produce. De acuerdo a medios españoles, durante el irregular encuentro que Delcy Rodríguez mantuvo en el aeropuerto de Barajas, en Madrid, con el ministro de Transporte español José Luis Ábalos, uno de los pedidos del régimen hacia el gobierno del socialista de Pedro Sánchez fue que hiciera lobby para que ningún líder europeo recibiera al presidente interino de Venezuela durante su gira continental. Las gestiones fracasaron y Angela Merkel y Emmanuel Macron se mostraron cada uno por separado junto al líder opositor. Los trámites del PSOE, Podemos, se hicieron a cambio del futuro español en el sector de los hidrocarburos. Quizás los vínculos de Pablo Iglesias con el chavismo contribuyan, finalmente, a concretar parte de un gran negocio. Por otro lado, Maduro presiona para evitar que la ONU hable del cártel de los soles en Venezuela. Un informe rendido por la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes reconoce vínculos de altos oficiales de las Fuerzas Armadas de esa nación con el crimen organizado. El gobierno de Nicolás Maduro reconoce el impacto que podría tener un informe de Naciones Unidas que vincula a la organización del crimen organizado Cártel de los Soles con las Fuerzas Armadas venezolanas y el negocio de la droga, por lo que desde enero sus funcionarios están presionando al organismo internacional para suprimir esa versión del documento al que el diario Las Américas accedió en exclusiva. La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, un organismo independiente de la ONU encargada de vigilar el cumplimiento de los tratados sobre drogas, deberá presentar el 27 de febrero en Viena su informe mundial correspondiente a 2019. Uno de los puntos claves del informe es que esta entidad de la ONU reconoce por primera vez que el Cártel de los Soles es una organización infiltrada en los cuerpos de seguridad en Venezuela y controla el negocio del narcotráfico. Los técnicos de la JIFE admiten que hay indicios de que en la República Bolivariana de Venezuela, los grupos delictivos han logrado infiltrarse en las fuerzas de seguridad gubernamentales y han creado una red informal conocida como el Cártel de los Soles para facilitar la entrada y salida de drogas ilegales. El párrafo 578 del documento expone además que en los últimos años los grupos delictivos organizados han transportado grandes cantidades de drogas ilícitas a Europa y Estados Unidos, desde Colombia pasando por Venezuela, una situación que los burócratas de Maduro están aprovechando para rebatir las inversiones del informe. Según el documento, el Cártel de los Soles se le conoce como un grupo de oficiales de las Fuerzas Armadas venezolanas implicados en narcotráfico que operan con el respaldo de altos funcionarios del gobierno. No es un grupo organizado como los cárteles del narco colombiano o mexicano. Estiman expertos, actúan más bien como un grupo de individuos con conexiones burocráticas que pueden tener poca o ninguna coordinación uno con el otro.
Agentes de seguridad de Estados Unidos han asegurado que por más de una década los miembros de esta organización cultivaron conexiones, entre otros, con cabecillas de las guerrillas de la FARC para la importación de cocaína desde Colombia. La tarde del 4 de febrero, el embajador en Venezuela en Viena, Jesse Chacón, se reunió con el máximo representante de la JIFE, el holandés Cornelis P. de Honechert, y otros funcionarios de dicho organismo para expresar el malestar que el gobierno de Maduro tenía del informe, concretamente en lo referido al Cártel de los Soles.